Buenas noches, vamos a continuar con lo que viene a ser nuestro curso. Hoy va a ser la última clase, vamos a ver la continuación de la sección 6 que son tuplas y diccionario. Ya hemos hecho hasta el punto 4 y vamos a ver, ya hemos visto lo que son las tuplas, los diccionarios, que son un tipo especial de secuencias. También hemos visto las tuplas, que son un tipo especial de listas, unas listas inmutables, que por ejemplo pueden servir para poder asignar muchas variables al mismo tiempo. Ahora vamos a ver cómo estos pueden trabajar juntos. No nos olvidemos que los diccionarios son conjuntos de claves y valores, de pares clave-valor, definidos entre llaves y separado la clave del valor por dos puntos y separado cada par clave-valor por coma. Y las tuplas también se separan por comas, pero a diferencia de la lista que se define entre corchetes, las tuplas se definen entre paréntesis. Bien, vamos a ver aquí que las tuplas y los diccionarios pueden trabajar juntos, ¿no? Aquí dice, las tuplas y los diccionarios pueden trabajar juntos. Vamos a ir un poco a nuestra teoría. Se ha preparado un ejemplo sencillo mostrando cómo las tuplas y los diccionarios pueden trabajar juntos. Imaginemos el siguiente problema. Necesitas un programa para calcular los promedios de tus alumnos. El programa pide el nombre del alumno seguido de su calificación. Los nombres son ingresados en cualquier orden. Al ingresar el nombre vacío, finaliza el ingreso de datos. Nota 1. Ingresar una puntuación vacía genera excepción value error. Pero no te preocupes por eso ahora, verás cómo manejar tales casos cuando hablemos de excepciones en la segunda parte del curso de Fundamentos de Python. Una lista con todos los nombres y el promedio de cada alumno debe ser mostrado al final. Observa el código del editor y se muestra la solución, ¿no? Aquí nosotros bajamos para ver el código del editor y aquí tenemos un diccionario que dice clase de la escuela, mientras true significa para siempre, que ponga el ingreso del nombre del estudiante. Si es que pone vacío, sale del bucle. Y ahora le pide también aquí el score, ¿no? Ingresa una calificación de 0 a 10, entonces si el score no está en el rango de 0 a 11, no se olviden que 0 a 11 va a ir de 0 a 10. Siempre el primer elemento está incluido en el rango y el último no. Entonces se va a salir también, no lo va a ver ahora. Si el nombre está en la escuela, entonces se le va a aumentar ese score al diccionario school name en la posición name, ¿no? Porque la clave viene a ser los nombres. Y caso contrario, si es que no está, es uno nuevo y entonces no se le da más igual, simplemente se le asigna directamente, está creando un nuevo elemento. Y aquí ya lo ordena para todos los nombres que están en la lista ordenada de las claves que vienen a ser los nombres. Va a hacer una suma en cero, va a tener un contador en cero y va a ir los scores a todas las posiciones que haya en ese nombre, ¿no? Entonces va a sumar los scores y va a sumar el contador y va a decir el nombre, dos puntos, tiene una suma tanto dividido entre el contador, ¿no? Entonces, según las veces, las materias que tenga. Vamos a probarlo, a ver si funciona correctamente este código. Lo podemos probar mejor en el Colab, que es un poco más visible, ¿no? Todo el código. Lo vamos a ejecutar aquí. Está conectando al servidor. Y acá me dice ingrese un nombre. Por ejemplo, vamos a poner Pedro. Una calificación para el estudiante, vamos a poner 5. Ingrese el nombre del estudiante, Luis. Y ahora me dice acá una calificación, pues 7, por ejemplo. Vamos a poner vacío. Y acá me dice que Luis tiene 7 y Pedro tiene 5. Vamos a ver entonces cómo es lo que funciona si es que ponemos dos veces el mismo nombre. Por ejemplo, Pedro.
va a tener 5. Voy a poner otra vez Pedro, pero ahora le voy a poner una nota de 6, por ejemplo. Pedro me está colgando esta plataforma. Pedro va a tener 6. Luis va a tener 5. Y voy a poner vacío ya para que salga y me va a dar un promedio de Pedro de 5.5, debería darme. Vacío. Y ve, Luis tiene 5 porque solo se promedia entre 1 y Pedro que tiene 5 y 6, 5.5 de promedio. Bien, no lo voy a ajustar aquí porque es muy incómodo, muy chiquitito este editor, pero básicamente hace lo mismo, ¿no? Acá lo puedo poner con una sola, por ejemplo con una sola, ¿cómo le podría decir? Con un solo ejemplo, vamos a ver si se ejecuta correctamente. Sí. Peter, por ejemplo, va a tener 6. No voy a poner nada más. Y aquí abajo ya lo calcula, ¿no? Peter 6. Bien, funciona correctamente. Continuamos. Aquí dice qué hace línea por línea. La línea 1 crea un diccionario vacío para ingresar los datos. El nombre del alumno es empleado como clave, mientras que todas las calificaciones asociadas son almacenadas en una tupla. La tupla puede ser el valor del diccionario. Esto no es un problema, ¿no? Entonces la línea 1, aquí está, define el diccionario, ¿no? Que va a ser las claves, van a ser los nombres de los alumnos. La línea 3 hace un bucle infinito, no te preocupes, saldremos al momento indicado, va a ser cuando no ponga nada o cuando ponga un score malo, ¿no? Una calificación mala. La línea 4 se lee aquí el nombre del alumno, aquí, este de acá. La línea 5 a 6, si el nombre es una cadena vacía, salimos del bucle, este de acá. La línea 8 se pide la calificación del estudiante que sea un rango de 0 al 10. Y las líneas 9 y 10, si la puntuación ingresada no está dentro del rango de 0 a 10, se abandona el bucle, ¿no? Aquí pedimos la calificación y si no está en el rango, se sale. La línea 12 y 13, si el nombre del estudiante ya se encuentra en el diccionario, se alarga la tupla asociada con una nueva calificación o observa el operador más igual, ¿no? Acá le está aumentando más datos a esa tupla, ¿no? No te olvides que se puede utilizar el operador más para modificar la tupla y el operador por. Lo que no puedes asignar son con las rodajas, es decir, poner entre corchetes una posición y modificar la tupla, eso no se puede. Bien, de la línea 14 al 15, si el estudiante es nuevo, desconocido para el diccionario, se crea una nueva entrada, el valor es una tupla de un solo elemento que tiene la calificación ingresada, es esta de aquí, ¿no? Si es que es nuevo. Si es que es antiguo, solamente se le aumenta, por eso este es más igual, y si es que es nuevo, se le crea. La línea 17 se itera todos los nombres ordenados de los estudiantes y la 18 a 19 se inicializa los datos necesarios para calcular el promedio. Entonces esto los ordena los datos y acá inicializa para calcular el promedio de un estudiante, ¿no? La línea 20 a 22 se itera a través de la tupla tomando todas las calificaciones subsecuentes y actualizando la suma junto a su contador, ¿no? Aquí hace suma y su contador y después para sacar el promedio pues es la suma dividido entre el contador. Y eso es lo que muestra, ¿no? Se calcula, se imprime el promedio del estudiante junto a su nombre. Y acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, Bob y Andy se han repartido y van a tener promedios, ¿no? Según estas calificaciones que ellos han asumido. Bien, aquí vamos a tener un resumen de la sección. Vamos a ver lo que son las tuplas. Son colecciones de datos ordenadas e inmutables. Se puede pensar a ellas como listas inmutables. Se definen entre paréntesis. Fíjense, no importa si una tupla tiene un booleano, un entero, cadenas, otra tupla, una lista, lo que sea, ¿ya? Y se puede imprimir la tupla. Y acá esta es una lista, ¿ya? Esta es una lista. Entre corchete, lista, entre paréntesis, tupla. Cada elemento de la tupla puede ser un tipo de dato diferente, por ejemplo, enteros, cadenas booleanos. Las tuplas pueden tener otras tuplas o listas y viceversa. Aquí vemos que esta tupla tiene una tupla y tiene una lista. Y aquí vemos que esta lista tiene una tupla y tiene una lista.
Se puede crear una tupla vacía de la siguiente forma, empty tuple entre paréntesis, y si ponemos type de empty tuple me va a dar tuple. La tupla de un solo elemento se define de la siguiente manera con una coma. Puede ser con paréntesis o sin paréntesis, solo una coma. Si solo pones 1 sin este paréntesis, va a crear una variable y no va a crear una tupla. Eso hay que tener cuidado y para eso sirve la coma. Si se elimina la coma, Python creará una variable, no una tupla, ¿no? Aquí, por ejemplo, va a decir que la clase es entero, en cambio aquí cuando hay coma, va a decir que la clase es tupla. Se puede acceder a los elementos de la tupla indexada, pues puedes acceder, por ejemplo, al tercer elemento, a la posición 3, perdón, que es 0, 1, 2 y 3, que es una lista que es 3 y 4. Las tuplas son inmutables, lo que significa que no se pueden agregar, modificar, cambiar o quitar elementos. El siguiente fragmento de código provocará una excepción. Por ejemplo, aquí tenés tu tupla y en la posición 2, donde está cadena, querés poner guitarra, te va a dar ahí error. Sin embargo, se puede eliminar la tupla completa con del y ya va a decir que no está definido. Puedes iterar a través de los elementos de la tupla en un bucle, ejemplo 1, con un for element dentro de tupla 1. Verificar si un elemento o no está presente en la tupla, ejemplo 2, con esto in o not in, igual que con listas. Emplea la función len para saber cuántos elementos están en la tupla, así con len, para decir que son 4. E inclusive puedes multiplicar y sumar, unir o multiplicar tuplas. Eso sí se puede, son las únicas modificaciones que se permiten. Aquí tenemos un extra. También se puede crear una tupla utilizando la función integrada de Python tuple. Esto es particularmente útil cuando se desea convertir un iterable, por ejemplo una lista, rango, cadena, etc. en tupla. Por ejemplo, vamos a decir tuple de esta tupla, ¿no? Entonces si imprimo mi tuple, pues va a salir lo mismo. Pero por ejemplo, esta es una lista, si yo imprimo va a ser esta salida, pero va a decir type de mi lista, va a ser lista. Ahora tup va a ser tuple de mi lista y la salida ahora va a ser este iterable que era 246, se va a volver 246 y va a ser de clase tuple tup. Entonces se puede utilizar tuple para un iterable como listas o cadenas, volverlo, o un rango, volverlo una tupla. De la misma manera podemos utilizar list para convertir un iterable en lista. Esta función está integrada en Python y se denomina list. Tenemos una tupla que tiene estos 3 elementos con coma, no se olviden al final. Y si la volvemos una lista con list, cuando la imprimimos el tipo va a decir que es de clase list y nos va a mostrar si la imprimimos entre corchetes estos elementos, ya no entre paréntesis. Puntos clave de diccionario. Los diccionarios son colecciones indexadas de datos mutables y desordenados. En Python 3.6x los diccionarios están ordenados de manera predeterminada, es decir, según vos pongas la clave, así va a considerar su orden. Cada diccionario es un par de clave de valores. En realidad es un conjunto de pares clave de valor, donde la clave está seguido de 2 puntos y el valor. Se puede crear empleando la siguiente sintaxis. Mi diccionario es igual a esta llave, y llave de apertura, llave de cierre, y al medio los claves seguidos de los valores, llave 2 puntos valor, llave 2 puntos valor, y todos separados por coma. Dice, si se desea acceder a un elemento de un diccionario, se puede hacer haciendo referencia, colocando su clave entre corchetes o utilizar el método get. Por ejemplo, tenemos este diccionario, dice cubiat flor, de polaco a español, boda agua, gleba tierra. Por ejemplo, si yo quiero el ítem 1, que es gleba, lo que va a devolver cuando hace print va a ser tierra, ¿no? Porque esta es la clave y este es el valor. Y si yo hago un get de boda, me va a dar agua, ¿ya? En lo que viene a ser el ítem 2. Directamente en corchetes la clave o punto .get y la clave entre paréntesis. Si se desea cambiar un valor asociado a una clave específica, se puede hacerlo haciendo referencia a la clave del elemento. A continuación se muestra un ejemplo. Tenemos acá otro diccionario de polaco-español. Y aquí, por ejemplo, Samek, en vez de ser castillo, va a ser cerradura. Y si imprimo yo, va a salir cerradura, ¿no? Entonces se puede cambiar el valor, más no así la clave. ¿ya? Se puede cambiar el valor de un elemento diccionario
sabiendo su clave. Para agregar o eliminar una clave junto a su valor se emplea la siguiente sintaxis. Este es un diccionario vacío. Vos podés ponerlo así como si existiera y ya se agrega, ¿no? Ya va a ser Adán clave y el valor va a ser este número. Y si yo elimino Adán, cuando yo imprimo el diccionario otra vez va a ser vacío. Además se puede insertar un elemento a un diccionario utilizando el método update y eliminar el último elemento con pop item. Por ejemplo, tenemos este diccionario que es igual a cuba de flor y puedo update gleba tierra, ¿no? Si yo lo imprimo, entonces ya le he agregado aquí al final. Si yo hago pop item va a eliminar el último y si lo imprimo me sale solo lo primero que estaba al principio, antes de agregar esto, porque pop item elimina el último. Se puede emplear un bucle for para iterar en el diccionario. ¿Cómo sacar? Pues sacar lo que viene a ser los ítems, ¿ya?, del diccionario. Y si imprimimos los ítems, que te va a dar Samek, Boda, Globa y también te va a dar su elemento. Un ítem, no te olvides que es un par clave valor. Podemos tener, en vez de ítem, podemos poner por ejemplo .case para solo las claves, o podemos tener .values para solo los valores. Si deseas eliminar los elementos clave y valor del diccionario, se emplea el método ítems si queremos examinar, ¿no? Entonces podemos tener, por ejemplo, que evalúe impol x ítems y va a imprimir, como hemos visto en los ejemplos, ¿no? Clave, valor, pol esto. Y también podemos comprobar si una clave existe en el diccionario con la palabra in, ¿no? Si es if samek impol en diccionario, te imprimir sí, caso contrario no. Se puede emplear la palabra del para eliminar un elemento de un diccionario o un diccionario entero. Para eliminar todos los elementos de un diccionario se debe emplear el método clear, ¿no? Aquí tenemos, si eliminamos del pool el diccionario Samek, va a eliminar el elemento Samek y va a quedar solamente Buda y Gleba. Por eso en el len ya me da dos pares nomás, ¿no? Este y este lo he eliminado acá. También puedo eliminar todos los elementos con clear y la salida va a ser 0. Y puedo eliminar el diccionario completo con del. Esto elimina los elementos, pero el diccionario sigue existiendo con 0 elementos. Se puede copiar un diccionario con el método copy. También se puede hacer una asignación, pero es complicado, es más o menos como las variables de lista que estaban adentro y afuera de una función. Entonces es mejor utilizar el método copy ya para este fin. Bien, vamos a ver estas pruebas de esta sección. Antes de empezar la última sección, dice: ¿qué ocurrirá cuando se intente ejecutar el siguiente código? Pues va a imprimir solamente 3, aquí no va a haber un error. Ya no está asignando, solamente está imprimiendo. ¿Cuál es la salida del siguiente fragmento de código? Top es igual a 1, 2, 3, fíjense. Si yo imprimo, esto va a ser la multiplicación, que va a ser 6, ¿no? El programa imprimirá 6, ya que los elementos del tub han sido desempaquetados en las variables A, B y C. Para que sean elementos tiene que haber comas entre ellos, ¿no? Puede ser entre paréntesis o sin paréntesis. Completa el código para emplear correctamente el método count para encontrar la cantidad de 2 duplicados en la lista. Te dice que completa el código para emplear correctamente el método count. Método count dice que para encontrar la cantidad de 2 duplicados en la lista. Vamos a ver. Aquí tenemos 1, 2, 3, 2. Está repitiendo. 4, 5, 6, 2. Otra vez está. Y 7, 2. ¿Cuáles son los elementos repetidos? Veo que el 2 se repite muchas veces, ¿no? A ver. La cantidad de 2 duplicados. Vamos a probar aquí, a ver. La salida tiene que ser 4, ¿no? Aquí le vas a explicar cuántas veces has utilizado el 2, ¿sí? Cuántas veces está el 2 en la lista, en la tupla. Bien, entonces vamos a decir aquí tup.count
y aquí voy a pasar el 2, ¿no? Y vamos a salir la salida, debería decir 4, ¿no? Aquí está correctamente, ya lo hemos ejecutado, ¿no? Bien, si lo revisamos, pues es tupcount. Bien, dice, escribe un programa que una los diccionarios de 1 y de 2 para crear uno nuevo de 3. Escribe el diccionario que una los diccionarios de 1 y de 2 para crear el nuevo de 3. Bien, según yo, para hacer esto, vamos a ver, creo que se podría hacer de otra forma. La verdad que con el bucle for voy a pensarlo un poco. Aquí tengo, dice acá, será cerrado, ¿no? Ya estamos guardando los cambios de forma manual. Por algún motivo no. Ya, vamos a probar. D3 un diccionario vacío, dice for item in D1, D2. Tengo el ítem. El ítem es un conjunto clave valor. Entonces voy a decir lo siguiente: clave, valor va a ser igual a ítem. Me está dando un error pareciera. Y voy a decir D3 en la posición clave va a ser igual a valor. Vamos a ejecutar esto. Y Adam Smith. De un diccionario que tiene Adam Smith, dice Judy Paxo. Mau Luis tiene más bright. Vamos a ver qué imprime ítem primero para probar. Está mal esto. Adam Smith A, Judy Paxton B. Ya. Está recorriendo primero D1 y después D2. Entonces, lo que yo tengo que hacer es añadir los elementos del segundo diccionario. Vamos a ver, creo que sí había acá una forma de hacer eso. No estoy recordando ahorita. Copiar elemento, eliminar, comprobar, examinar. Se puede emplear un bucle for. Dice, se puede emplear un elemento. Se puede update. Vamos entonces a utilizar update, creo que es el que vamos a utilizar. Entonces voy a poner aquí d3.update y voy a pasar ítem. Ahora sí, ya se agregó todo y era utilizando update, ¿no? Bien, aquí entonces vamos a ir otra vez a la prueba. No me acordaba del update, pero bueno, acá es con update, ¿no? Y ya está. ¿Qué más? A ver, dice, pregunta 5. Escribe un programa que convierta mi lista en una tupla, ¿no? Y eso es muy fácil, es con tuple. Copio este código, lo ejecuto acá y esto va a ser simplemente tuple de mylist, ¿no? Y si lo imprimo, pues lo voy a imprimir como una tupla. Muy fácil, es tuple nomás. Ya. Y acá dice convierta un programa que convierta la tupla colors en un diccionario. Este sí está más complicado un poco. Vamos a ver si puedo hacer con update un diccionario, ¿no? Se llama color diccionario. Bien, entonces voy a decir color diccionario es igual
a diccionario vacío. Vamos a ver las llaves, ¿no? Acá. Y voy a decir colors diccionario.update. Voy a pasarle la colors. A ver. Y sí ha funcionado como se quería, ¿no? Es con update también. Update. Ah, mira, con Dix también se puede hacer, ¿no? Con update también se ha hecho acá. Los iterables lo han vuelto diccionario. Y aquí con Dix, más fácil todavía. Les ha hecho el mismo resultado, ¿no? El mismo resultado que nosotros queríamos. Bien, y la última dice ¿qué ocurrirá? No es la última, ¿qué ocurrirá cuando se ejecute el siguiente código? MyDictionary A2.1 B2. Copia el diccionario, clear my dictionary y print. Pues se va a mantener esto, no está ligado de memoria porque he utilizado copy en vez del igual. Va a mostrar lo mismo porque no está ligado por memoria, ¿no? Cuando hacemos copy se crea una copia. Si hiciéramos asignación, pues ahí los dos diccionarios se van a borrar, ¿no? ¿Cuál será la salida del siguiente programa? Colors, tenemos esos valores RGB. For color RGB in color item, imprimir color RGB, pues va a imprimir esto, seguido 2 puntos de esto, ¿no? Esto va a imprimir. Aquí dice ojo, está mal traducido, no es rojo, ¿no? Y acá no hay un salto de línea. Si esto lo copiamos en el collab, pues nos va a dar un poco diferente, más correcto. Si lo ejecutamos, pues ahí está, ¿no? Así es lo que es rojo, debe ser, ¿no? No, ojo. Y no hay salto de línea, no hay salto de línea. Y aquí se acabó esta, ¿no? Vamos a la última sección que vamos a ver, que es la excepciones. ¿Qué es una excepción? Una excepción es un código que está mal hecho, que tiene un error obviamente, y entonces esa excepción se puede capturar. Ya se puede capturar para hacer alguna ejecución. Vamos a deslizar para comenzar las excepciones, ¿no? Bienvenido a la sesión 7, la última sección del curso, donde aprenderás sobre el mecanismo del manejo de excepciones en Python. Explorarás los temas de errores en el código y aprenderás qué puedes hacer para evitar la finalización de tus programas. También se cubrirá el tema de las pruebas y depuración de código y aprenderás algunos consejos sobre cómo hacer el proceso de escritura de código que sea mejor y menos propenso a errores. Vamos a empezar. Errores es el pan diario del desarrollador. Aquí hay un pan, dice la tarea falló exitosamente. Parece indiscutible que todos los programadores, inclusive tú, quieran escribir código libre de errores y hacen todo lo posible para lograr este objetivo. Desafortunadamente nada es perfecto en el mundo y en el software no es la excepción. Presta atención a la palabra exception para que veamos ya que la veremos de nuevo muy pronto en un significado que no tiene nada que ver con el común. Error es humano. Es imposible no cometer errores y es imposible escribir código sin errores. No nos malinterpretes, no queremos convencerte de que escribir programas desordenados y defectuosos es una virtud. Más bien, queremos explicar que incluso el programador más cuidadoso no puede evitar defectos menores o mayores. Solo aquellos que no hacen nada no cometen errores, ¿no? Ese es un buen consejo, jóvenes, ¿no? Paradójicamente, aceptar esta difícil verdad puede convertir en un mejor programador y mejorar la calidad de tu código. Preguntas: ¿cómo podría esto ser posible? Intentaremos demostrarlo. Errores en los datos frente a errores en el código. Lidiar con errores de programación tiene al menos dos partes. La primera es cuando te metes en problemas porque el código aparentemente correcto se alimenta de datos incorrectos. Por ejemplo, espera que se ingrese al código un valor entero, pero el usuario descuidado ingresa algunas letras al azar. Puede suceder que tu código termine en ese momento y el usuario se quede solo con un mensaje de error conciso y a la vez ambiguo en la pantalla para él, porque no es programador.
El usuario estará insatisfecho y tú también deberías estarlo. Te mostraremos cómo proteger tu código de este tipo de fallas y cómo no provocar la ira del usuario. La segunda parte de lidiar con errores de programación se revelará cuando ocurra un comportamiento no deseado del programa debido a errores que se cometen cuando se estaban escribiendo el código. Este tipo de error se denomina normalmente bug, bicho en inglés, que es una manifestación de una creencia bien establecida de que si un programa funciona mal, esto debe ser causado por bichos maliciosos que viven dentro del hardware del computador y causan cortocircuitos o otras interferencias. Esta idea no es tan descabellada como puede parecer. Inconvenientes de este tipo eran comunes en los tiempos en que las computadoras ocupaban grandes pasillos, consumían kilovatios de electricidad y producían enormes cantidades de calor. Afortunadamente o no, estos tiempos se han ido para siempre y los únicos errores que pueden estropear tu código son los mismos que tú sembraste en tu código. Por lo tanto, intentaremos mostrarte cómo encontrar y eliminar tus errores, en otras palabras, cómo depurar tu código. Comencemos el viaje por la tierra de los errores y fallas o bugs. Bien, dice, cuando los datos no son lo que querían ser. Escribamos un código exageradamente trivial, lea un número natural, un entero no negativo, e imprima su recíproco, de manera que 2 se convertirá en 0.5, que es un medio, 4 en 0.25, que es un cuarto, y así el programa. Entonces aquí ingresa un número natural y vamos a ver su recíproco. Bien. Por ejemplo, si yo pongo 5, sale ese valor. Si yo pongo un 2, pues sale ese valor, está bien. Hay algo que pueda salir mal, el código es tan breve y compacto que no parece que vamos a cometer un error. Pero siempre no hay que subestimar al usuario. El usuario puede meter cualquier cosa. Parece que ya sabes a dónde vamos. Sí, tienes razón. Ingresar datos que no sean un número entero también incluye ingresar nada. Arruinará completamente el programa. Esto va a causar una excepción. Fíjense acá, dice value error, dice, ¿no? Invalid literal for in base 10, dice. Entonces aquí ingresa un error de un valor erróneo. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, si yo pongo la P de papá, pues me da ese error de value error, ¿no? Aquí está el value error. Ya sé entonces el tipo de error que hay, es un error de value error. Cada error en Python te va a dar un código como ese value error que te dice qué tipo de error es. Todas las líneas que muestra Python son significativas e importantes, pero cuando la última línea parece ser la más valiosa. La primera palabra de la línea es el nombre de la excepción, la cual provocará tu error que se detenga, tu código se detenga. Su nombre aquí es value error. El resto de la línea es solo una breve explicación que especifica con mayor precisión la causa de la excepción ocurrida. ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo protege tu código de la terminación abrupta, al usuario de la decepción y a ti mismo de la insatisfacción del usuario? La primera idea se te puede ocurrir es verificar si los datos proporcionados por el usuario son válidos y negarte a cooperar si los datos son incorrectos. En este caso, la verificación puede basarse en el hecho de que esperamos que la cadena de entrega contenga solo dígitos. Ya deberías poder implementar esta verificación por tú mismo, ¿no es así? También es posible comprobar si la variable value es de tipo int. Python tiene un método especial para este tipo de comprobaciones, una operación llamado is. La verificación en sí puede verse tan sencilla, ¿no? Dice, si type value is int, entonces ahí tenés que hacer algo. Si su resultado es true, si el valor es de tipo int. Perdónanos si no dedicamos más tiempo a esto, encontrarás explicaciones más detalladas sobre el operador is en un módulo del curso dedicado a la programación orientada a objetos que se ha visto más antes. Es posible que te sorprenda saber que no queremos que realice ninguna validación preliminar de los datos. ¿Por qué? Porque esta no es la forma en que Python recomienda, es decir, no recomienda que vos hagas un if type value is in para hacer o no hacer algo. Él tiene otra forma más sencilla de hacer eso. La trama try except se llama, ¿no? Try except significa que es un bloque try except.
el mundo de Python hay una regla que dice: es mejor pedir perdón que pedir permiso. Esto pide perdón en pedir permiso, ¿no? Detengámonos aquí en un momento. No nos malinterpretes. No queremos que apliques la regla en tu vida diaria. No tomes el automóvil de nadie sin permiso con la esperanza de que puedes ser tan convenciente que evites la condena por lo ocurrido. La regla se trata de otra cosa. En realidad la regla dice: es mejor manejar un error cuando ocurre que tratar de evitarlo. Aquí arriba, si hacemos un if, acá entonces eso estamos tratando de evitarlo, y aquí lo que hacemos es manejar el error cuando ya ocurre. Esto es mejor en programación según lo que nos recomienda Python. De acuerdo, puedes decir: pero ¿cómo debo pedir perdón cuando el programa finaliza y no queda nada más que hacer? Es aquí donde algo llamado excepción entra en escena. Observa el código del editor. Tenemos el siguiente código que dice try. Es un lugar donde tú puedes hacer algo sin pedir permiso. Y ese es el espacio dedicado a pedir perdón, ¿no? Si lo ejecutamos no va a hacer nada. Tal vez no hay error porque no hay nada. Y aquí vemos dos bloques, ¿no? Tenemos el primero, que es lo que va a intentar hacer si es que todo está bien, se llama try. Y el segundo es lo que va a hacer si pilla una excepción. Aquí fíjense, cuando se pone así la excepción nomás, dos puntos, captura cualquier excepción. Pero podríamos poner, por ejemplo, except value error, y solo va a hacer algo, va a capturar las excepciones value error. Puede haber una excepción de tipo type error. Este código no lo va a capturar porque está para value error, pero si yo solo pongo así, captura value error, type error y todos los errores que haya, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cómo nosotros utilizamos las excepciones, y podemos poner muchos except también con cada tipo para, por ejemplo, darle un mensaje al usuario para que no se frustre. Entonces dice: el primero comienza con la palabra reservada try. Es el lugar donde se coloca el código que se sospecha que es riesgoso y que puede terminar con un error. Nota: el tipo de error lleva por nombre la excepción, mientras que la ocurrencia de la excepción se denomina generar. Podemos decir que se genera o se generó una excepción. Y el segundo bloque, el except, comienza con esa palabra. Esta parte es diseñada para manejar la excepción. Depende de ti lo que quieras hacer. Puedes limpiar el desorden o simplemente puedes barrer el problema debajo de la alfombra, aunque se prefiere la primera solución. Por ejemplo, puedes hacer algún cambio de variable o puedes simplemente mostrar un mensaje tal vez. Entonces podríamos decir que los dos bloques funcionan así. La palabra reservada try marca el lugar donde intentas hacer algo sin permiso, y la palabra clave reservada except comienza el lugar donde puedes mostrar tu talento para disculparte o pedir perdón. Como puedes ver, este enfoque acepta errores, los trata como una parte normal de la vida del programa, en lugar de incentivar los esfuerzos para evitarlos por completo. La excepción que confirma la regla. Reescribamos el código para adoptar el enfoque del Python en la vida diaria. Aquí tenemos, por ejemplo, si vos ingresas un valor natural, esto se va a hacer correctamente. Caso contrario, no se puede hacer con ese valor. Vamos a probar. Por ejemplo, si yo pongo el 5, me da 0.2. Bien. Ahora voy a poner una letra. Y ahí me va a decir: ingresa un número natural, tal. Handling error about the exception. Name error no se puede hacer con value is not defined, me dice, ¿no? Entonces no me lo está capturando en sí esta excepción. Vamos a copiarlo. Tal vez sea problema del editor. Ahorita lo vamos a copiar este código en el Colab. Por ejemplo, aquí pongo 5, 0.2, lo vuelvo a ejecutar, por ejemplo P. No se puede hacer nada con 5. ¿Ves? Está bien esto, solo que a veces, como este es un editor embebido de código, puede que haya algunos fallos, porque es embebido y traducido, puede darnos algunos fallos. Yo sospechaba que esto era falloso, por eso lo puse acá. Acá funciona bien. Siempre hay que tenerlo el Colab por cualquier cosa. Resumamos lo que hemos hablado. Cualquier fragmento de código colocado entre try y se ejecuta de manera muy especial. Cualquier error
que ocurra aquí dentro no terminará la ejecución del programa. En cambio, el control saltará inmediatamente a la primera línea situada después de la palabra reservada except, que se ejecutará y no se ejecutará ninguna otra línea del bloque try. Fíjense acá no nos mostró error, sino que directamente se fue a la primera línea después del except. No nos dijo value es error y toda esta cosa. El código del bloque except se activará solo cuando se haya encontrado una excepción dentro del bloque try. No hay forma de llegar ahí por otro medio. Cuando el bloque try o except se ejecuta con éxito, el control vuelve al proceso normal de la ejecución y cualquier código ubicado más allá en el archivo fuente se ejecuta como si no hubiera pasado nada. Si vos no pones try except donde pilles el error, ahí se corta. Ahora queremos hacerla esta pregunta. ¿Es valor error la única forma en que el control podría caer dentro del bloque except? Analiza este código cuidadosamente y piensa tu respuesta. Pues no es la única forma. Entonces, ¿cómo lidiamos con más de una excepción? La respuesta obvia es no. Hay más de una forma posible de plantear una excepción. Por ejemplo, un usuario puede ingresar 0 como entrada, entonces va a dar 0 division error. ¿Ya? Si tienes razón, la división colocada dentro de la invocación de la función print generará una excepción 0 division error. Como es de esperarse, el comportamiento del código será el mismo que el caso anterior. El usuario verá el mensaje no sé qué hacer con 0, lo que parece bastante razonable en el contexto, pero también es posible que deseas manejar este tipo de problema de una forma un poco diferente. Es posible, por supuesto que lo es. Hay al menos dos enfoques que pueden implementar así. El primero es simple y complicado al mismo tiempo. Puedes agregar dos bloques try por separado, uno que incluya la invocación a la función input, donde se puede generar la excepción value error, y el segundo dedicado a manejar posibles problemas introducidos por división. Ambos bloques try tendrán su propio except y de esta manera tendrás un control total de errores diferentes. Esta solución es buena pero un poco larga. El código se hincha innecesariamente. Además no es el único peligro que te espera. Toma en cuenta que dejar el primer bloque try except deja mucha incertidumbre. Tendrás que agregar código adicional para asegurarte que el valor que ingresó el usuario sea seguro para usar en la división. Así es como una solución aparentemente simple se puede volver demasiado complicada. Afortunadamente, Python ofrece una forma sencilla de afrontar este tipo de desafío. Tenemos aquí dos excepciones después de un try. Observa el editor. Puedes ver que acabamos de agregar un segundo except. Esto no es la única diferencia toma en que ambos except tienen nombres de excepción específicos. Esta variante, cada una de las excepciones esperadas tiene su propia forma de manejar el error, pero debe enfatizar en que solo una de todas puede tomar el control. Si se ejecuta, todas las demás permanecerán inactivas. Fíjense, aquí es como un elif, digamos, ¿no? Esto trata de hacer, pero si es que hay un error de valor, por ejemplo, pone una P, va a salir esto. Y si es que pone un 0, va a dar este error. Vamos a probarlo. Fíjense, aquí es lo que le decía que se puede poner más de un S, pero indicando la excepción. Si ponemos S 2 puntos, va a ser para todingo las excepciones. Pero si ponemos S value de error, pues solo para que indicamos. Por ejemplo, aquí un error. P. Me dice acá, bueno, no está funcionando aquí. Este código voy a probarlo acá. Por ejemplo, P. Me dice no sé qué hacer porque es un value de error, ¿no? ¿Qué pasa si pongo 0? Me dice la adición entre 0 no está permitida en nuestro universo. Ya, entonces me sale bien. ¿Qué pasa si pongo algo normal? Pues me sale lo correcto, ¿no? Es recíproco, ¿no? Entonces aquí la cantidad de S no está limitada. Puedes especificar tantas o tan pocas como necesites, pero no se puede olvidar que ninguna de las excepciones se puede especificar más de una vez. Pero esta todavía no es la última palabra de Python sobre excepciones. Continuamos. La excepción predeterminada y cómo usarla. El código ha cambiado. ¿Puedes ver la diferencia? Pues sí.
Acá tenemos dos except para value de error y división por 0, pero hay una tercera que es por defecto. Ha sucedido algo extraño que no sabe qué hacer, ¿no? Si pusiéramos otra cosa, la verdad no se me ocurre ahorita qué poner para que dé otro tipo de errores esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si pongo 5, pues sale bien. Si pongo una P, debería salir no sé qué hacer con eso. No está ejecutando bien las except, ¿no? Vamos a copiarlo aquí. Por ejemplo, si yo pongo la P, pues me tiene que salir eso que no sabe qué hacer, ¿no? Debería. No ha funcionado. A ver, por ejemplo, si pongo 5, está bien. Si pongo 0, no está permitido. Y aquí pues no hay un print, mire. Print, ¿no? Está mal el código. Si yo pongo un P, y ahora no sé qué más se puede poner. Por ejemplo, si pongo un más, bueno, me sale lo mismo, ¿no? No hacer con, y acá era value. Por ejemplo, si pongo un menos, no sé hacer con 0, dice, lo considera 0. Y si pongo un más, lo considera un 0 también. En cambio, si ponemos una letra, esa sí la reconoce, ¿no? Como no, 0 también dice. No lo está reconociendo el tipo de dato. Pero bueno, sí me está mostrando ya los errores, ¿no? Entonces este es para cuando ya definís vos los S bien específicos, pues lo que no esté especificado, pues ese va a ser aquí. Hemos agregado un tercer S, pero esta vez no tiene un nombre específico de excepción. Podemos decir que es anónimo o lo que más cerca de su función real es el por defecto. Puede especificar que cuando se genere una excepción y no haya un except dedicado a esa excepción, este manejará esta excepción por defecto. El except por defecto debe ser siempre el último except, siempre el último, ¿ya? Porque esto va a ejecutar de una forma secuencial, ¿ya? Siempre de manera secuencial. Algunas excepciones útiles. Analicemos en detalle algunas excepciones, o más bien las más comunes que puedes llegar a experimentar. Zero division error es muy común cuando querés hacer una división por 0 y no se puede distinguir el 0. Toma en cuenta que hay más de un operador Python que puede hacer que se genere esta excepción. Son estos tres, ¿no? División real, división entera y lo que viene a ser el residuo de la división o módulo. Tenemos value de error, se espera cuando estás manejando. Esta excepción es cuando estás manejando valores que pueden usarse de manera inapropiada en algún contexto. En general, esta excepción se genera cuando una función como int o float recibe un argumento que es de un tipo inadecuado, pero su valor es inaceptable. ¿Ya? Tenemos type error. Esta excepción aparece cuando intentas aplicar un dato cuyo tipo no se puede aceptar en el contexto actual. Mira el ejemplo. No está permitido usar el valor flotante como índice de la lista. Eso te da un type error. Es la misma regla, se aplica para tuplas. Type error es el nombre adecuado para describir el problema y una excepción adecuada a generar, ¿no? Entonces, por ejemplo, las posiciones en una lista vienen a ser enteros, no son posiciones reales, ¿no? Aquí está error. No sabría cómo implementarlo. Tenemos error de atributo, atribute error. Esta excepción llega en ocasiones cuando intentas activar un método que no existe en un elemento con el que se está trabajando. Por ejemplo, tenemos sortList es igual a 1 y querés append 2 y append 3. En la tercera línea de nuestro ejemplo intenta hacer uso de un método que no está incluido en las listas.
Esto no genera una excepción atribute error, ¿no? Depend, por ejemplo, no existe. Append existe, depend no, y por eso nos va a dar attribute error. También tenemos otra excepción que, por ejemplo, puede ser syntaxis error. Esta excepción se genera cuando el control llega a una línea de código que viola la gramática de Python. Puede sonar extraño, pero algunos errores de este tipo no se pueden identificar sin ejecutar primero el código. Este tipo de comportamiento es típico del lenguaje interpretado. El intérprete siempre trabaja con prisa y no tiene tiempo para escanear todo el código fuente. Se conforma con comprobar el código que se está ejecutando en el momento. Muy pronto se te presentará un ejemplo de esta categoría. Es una mala idea manejar este tipo de excepciones en tus programas. Deberías producir código sin errores de sintaxis, en lugar de enmascarar fallas que has causado. Este es el error que no deberías vos permitir en tus programas, ¿ya? Porque este es un error de sintaxis, en cambio los otros son tipo, valor, etc. Que el programa está bien en sintaxis, pero el uso está mal. Bien, tenemos aquí por qué no puedes evitar probar tu código. Aunque vamos a resumir nuestras consideraciones excepcionales aquí, no creas que es todo lo que Python puede ofrecer para ayudarte a suplicar perdón. La maquinaria de excepciones de Python es mucho más compleja y sus capacidades te permiten desarrollar estrategias de manejo de errores expandidas. Volveremos a estos temas, lo prometemos, no dudes en realizar tus experimentos y sumergirse en las excepciones por ti mismo. Ahora queremos contarte sobre el segundo lado de la lucha interminable contra los errores. El destino inevitable de la vida del desarrollador. Como no puedes evitar la creación de errores en tu código, siempre debes estar listo para buscarlos y destruirlos. No entierres la cabeza en la arena, ignorar los errores no los hará desaparecer. Un deber importante para los desarrolladores es probar el código recién creado. Pero no debes olvidar que las pruebas no son una forma de mostrar que el código está libre de errores. Paradójicamente, lo único que las pruebas determinan es que tu código contiene errores. No creas que puedes relajarte después de una prueba exitosa. El segundo aspecto importante es que las pruebas de software es estrictamente psicológico. Es una verdad conocida desde hace años que los autores, incluso aquellos que son confiables y conscientes de sí mismos, no pueden evaluar y verificar objetivamente sus trabajos. ¿Qué quiere decir esto? La primera te dice que vos tenés que buscar siempre tus errores para destruirlos, no para solo pillarlo y no hacer nada. La segunda nos dice que los errores que vos mismo cometes es difícil que vos lo encontres, entonces es mejor que otro lo pille. Es por eso por lo que cada novelista necesita un editor y cada programador necesita un tester. Algunos dicen con un poco de rencor, pero con sinceridad, que los desarrolladores prueban su código para mostrar su perfección, no para encontrar problemas que puedan frustrarlos. Los testers o probadores están libres de tales dilemas y es por eso que su trabajo es más efectivo y rentable. Es decir, es más fácil que un tester te pille error que vos mismo. Por supuesto, este no te exime de estar atento y cauteloso. Prueba tu código lo mejor que puedas, no facilites demasiado el trabajo a los probadores. Su deber principal es asegurarte que haber verificado todas las rutas o caminos de ejecución por las que puede pasar tu código. ¿Suena misterioso? Por supuesto que no. Rastreando las rutas de ejecución. Supón que acaba de terminar de escribir este fragmento de código. Pide la temperatura, si la mayor es a 0, menor a 0 y si no es 0. Ejecutamos y nos va a pedir, qué sé yo, 5. Es por encima de 0. Existen 3 rutas o caminos de ejecución independiente del código. Puedes verlas, están determinadas por la sentencia if, elif, else. Por supuesto, las rutas de ejecución pueden construirse mediante otras muchas sentencias como bucles o incluso bloques try except. Si vas a probar tu código de manera justa y quieres dormir profundamente y soñar sin pesadillas, las pesadillas sobre errores pueden ser devastadoras para el rendimiento del desarrollador. Estás obligado a preparar un código de datos que obligará a tu código a negociar todos los posibles caminos. En nuestro ejemplo, el conjunto debe contener al menos 3 valores flotantes, uno positivo, otro negativo y un 0, para probar todas las rutas. Cuando Python cierra los ojos, tal prueba es crucial. Queremos mostrarte por qué no debes omitirlo. Observa el siguiente código.
Acá tenemos por encima de 0, por debajo y 0, ¿no? El mismo que ya hemos probado. Por ejemplo, si ponemos un negativo, nos va a dar un error. Aquí hay un print, fíjate, ¿no? Acá tenemos un error. Introducimos intencionalmente un error en el código, esperamos que tu ojo lo note de inmediato. Si eliminamos una letra y en efecto la invocación válida de la función print se convierte obviamente inválida con print. No existe tal función como print en el alcance de nuestro programa, pero es realmente obvio para Python. Ejecuta el código e ingresa un 0. Vamos a probar con 0. Vamos a ver. Por ejemplo, yo probé con el negativo porque es el que me daba este error. Ahora si yo pongo con 0, no pasa nada, ¿no? Y si pongo un positivo, también no va a mostrar ningún error, fíjense. Y eso es peligroso, ¿no? Porque lo podemos probar nosotros con cosas que funcionan, pero hay otras cosas que no funcionan y no van a estar probadas. Entonces hay que tener cuidado de todos los caminos del código, como dice acá. Como puedes ver, el código finaliza su ejecución sin ningún obstáculo. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué Python pasa por alto un error de desarrollador tan evidente? Puedes encontrar respuestas a estas preguntas fundamentales. Pruebas, pruebas y más pruebas. La respuesta es más simple de lo esperado y también un poco decepcionante. Python, como seguramente sabes, es un lenguaje interpretado. Esto significa que el código fuente se analiza y se ejecuta al mismo tiempo, es decir, no genera un ejecutable como otro lenguaje de programación. En consecuencia, es posible que Python no tenga tiempo para analizar las líneas de código que no están sujetas a ejecución. Como dice un antiguo dicho de desarrolladores, es una característica, no es un error. No utilices esta frase para justificar el comportamiento extraño de tu código, te recomiendo. ¿Entiendes ahora por qué al pasar por todos los caminos de ejecución es tan vital e inevitable? Supongamos que terminas tu código y que las pruebas que has realizado son exitosas, entregas tu código a los probadores y afortunadamente encontraron algunos errores en él. Estamos usando la palabra afortunadamente de manera completamente consciente. Debes aceptar en primer lugar los probadores son los mejores amigos del desarrollador. No debes tratar a los errores que ellos encuentran como una ofensa o una malignidad. Y en segundo lugar, cada error que encuentran los probadores es un error que no afectará a los usuarios. Ambos factores son valiosos y mantienen atención. Ya sabes que tu código contiene un error o errores, lo segundo más probable. Ahora, ¿cómo localizas y cómo arreglas tu código? Bien, aquí tenemos una cosa, ¿no? Si usted en su código no encuentra ningún error, no se crea que es lo máximo, sino más bien asústese, porque lo más normal es que los programadores tengamos errores. Entonces, para eso es bueno tener los testers para que los encuentren. Si el tester no pilla errores y lo pilla el usuario, es peor tanto para el programador, pero mucho peor para el tester. Error frente a depuración, bug versus debug. Debug viene a ser depuración. La medida básica que un desarrollador puede utilizar contra los errores es como se espera un depurador, mientras que el proceso durante el cual se eliminan los errores de código se llama depuración o debug en inglés. Según un viejo chiste, la depuración es un complicado juego de misterio en el que eres simultáneamente el asesino, el detective y la parte más dolorosa de la intriga, la víctima. ¿Estás listo para interpretar todos estos roles? Entonces debes armarte con un depurador. Un depurador es un software especializado que puede controlar cómo se ejecuta tu programa. Con el depurador puedes ejecutar tu código línea por línea, inspeccionar todos los estados variables y cambiar sus valores en cualquier momento sin modificar el código fuente. Detener la ejecución del programa cuando se cumplen o no ciertas condiciones y hacer muchas otras tareas útiles. Aquí tenemos el ejemplo del depurador o el debug y el bug, ¿no? Es decir, es como un fumigador, digamos. Podemos decir que todo idle está equipado con un depurador más o menos avanzado, incluso el idle tiene uno. Aunque puedes encontrar su manejo un poco complicado y problemático, si deseas utilizar el depurador integrado del idle, debe activarlo mediante la opción debug. En la barra menú
de la pantalla de idle es el punto de partida de la depuración. Idle es como un copilot, perdón, como un collab que te permite hacer depuración. Tal vez esto tiene algunas herramientas. No sé si tiene aquí para hacer depuración. Aquí no se ve en principio. Ya aquí nos está hablando de otro entorno que se llama idle, que te permite hacer la depuración, ¿no? Aquí la IA, copiar el enlace de celdas, abrir configuración de editor, replicar. ¿Y qué más tiene? Bien, no tiene la depuración aquí. Haz clic aquí para ver la captura de pantalla que muestran el depurador del idle durante una sesión de depuración simple de la Universidad de Kentucky. Es esto, por eso le agradece. Puedes ver cómo el depurador visualiza las variables y los valores de los parámetros y observa la pila de llamadas que muestra la cadena de invocaciones que van desde la función actualmente ejecutada hasta el nivel del intérprete. Si deseas saber más sobre el depurador idle, consulta la documentación, que aquí está también material para que ustedes lo vean. Ya por su cuenta aquí tenemos algunas capturas. Y fíjense acá, este es el código. Acá tenemos algunas. Y acá la ejecuta el depurador. Y que dice, ¿no? Es set breakpoint, clear breakpoint. Esto es para ejecutar de dónde va a hacer la depuración. Aquí hace cada uno paso a paso. Y aquí te dice algunos errores que puede tener, ¿no? Como el tamaño, etcétera. Y aquí te dan, ¿no?, los errores que puede tener tu depuración. Bien, es una herramienta aparte que sirve para Python. Y aquí tenemos idle Python Editor and Shell. Te dice, ¿no?, es un entorno de desarrollo integrado de Python y tiene algunas características de depuración. También sirve para edición. Print debugging depuración. Otra forma de depuración que se aplica en tu código mediante cualquier tipo de depurador, a veces denominado depuración interactiva. El significado del término explica por sí mismo el proceso que necesita su interacción del desarrollador para llevar a cabo. Algunas otras técnicas de depuración pueden utilizar para cazar errores. Es posible que no puedas o no quieras usar depurador por razones pueden variar. Por ejemplo, puede ser sobrecarga de trabajo, etc. Entonces, ¿estás indefenso? Absolutamente no. Puede utilizar la técnica de depuración más simple y antigua, pero aún útil, conocida como depuración de impresión. El nombre habla por sí mismo, simplemente inserta varias invocaciones a print adicionales dentro de tu código para generar datos que ilustren la ruta de tu código estás negociando actualmente. Puedes imprimir los valores de las variables que puedan afectar la ejecución. Entonces aquí yo lo que hago, por ejemplo, es imprimir, ¿no? Siempre después de un if, después de un while, cuáles son los valores que tiene. Y así me doy cuenta si se está comportando correctamente o no. Estas impresiones pueden generar textos significativamente como estoy aquí, ingresé a la función foo, el resultado es 0, o pueden contener secuencias de caracteres que solo tú puedes leer. Por favor, no uses palabras obscenas o indecentes para este propósito, aunque puedes sentir una fuente de tentación. Tu depuración puede arruinarse en un momento si estas payasadas se filtran al público. Ustedes saben que puede haber sensibilidad profesional, entonces puedes poner, qué sé yo, print, no sé qué hace esta cosa, y cosas así más ofensivas, ¿no? Como puedes ver, este tipo de depuración no es realmente interactiva en absoluto, o es interactiva solo en pequeña medida, cuando decides aplicar la función input para detener o retrasar la ejecución del código. Una vez que se encuentran y eliminan los errores, las impresiones adicionales pueden comentarse o eliminarse, tú decides. Entonces, por ejemplo, si vos encontrás hecho un print de todas las variables que entran a un while, que entran a un if, etcétera, etcétera, entonces después de que encontrás el error, ya las puedes eliminar o comentar. No permitas que se ejecuten en el código final, puedes confundir tanto a los probadores como a los usuarios y traer mal karma sobre ti. Si le está diciendo los valores correctos y después le muestra una pantallita o así, pues va a dar
se va a ver feo, ¿no? Tenemos algunos consejos útiles. Aquí hay algunos consejos que te pueden ayudar a encontrar y eliminar errores. Ninguno de ellos es definitivo. Úsalo de manera flexible y confía en tu intuición. No te creas a ti mismo. Comprueba todo 2 veces. Primero intenta decirle a alguien, por ejemplo a tu amigo o compañero de trabajo, qué es lo que se espera que haga tu código y cómo se espera que se comporte. Sé concreto y no omitas detalles. Responde todas las preguntas que te hagan. Es probable que te des cuenta de la causa del problema mientras cuentas tu historia, ya que al hablar activa esas partes de tu cerebro que permanecen inactivas mientras codificas. Muchas veces al hablar encontraste error. Si ningún humano puede ayudarte con el problema, usa el patito amarillo de goma en su lugar. No estamos bromeando. Consulta el artículo de Wikipedia para obtener más información sobre esta técnica de uso común que se llama rubber debugging, debug, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? El método de depuración del patito de goma es un término formal utilizado en la ingeniería de software para describir métodos de revisión de código. Este nombre es referencia a la historia del libro de Pragmatic Programming, donde el programador toma un patito de goma y revisa su código, forzándose a sí mismo a aplicarlo línea por línea al pato. Existen muchos términos de esta término, a menudo tienen que ver con objetos inanimados. Muchos programadores han tenido la experiencia de explicar un problema de programación a alguien más, probablemente a alguien que no sabe nada de programación, y encontrar la solución en el proceso de explicar el problema. Al comparar lo que supuestamente hace el código con lo que hace en realidad, cualquier incongruencia resulta evidente. Usando un objeto inanimado, el programador puede tratar de lograr el mismo efecto sin tener que hablar con otra persona. De eso va esa técnica. Luego intenta aislar el problema. Si no se puede hablar con alguien o con eso no se resuelve, se intenta separar el problema. Puedes extraer la parte de tu código que se sospecha que es la responsable de tus problemas y ejecútala por separado. Puedes comentar las partes del código para ocultar el problema, asigna valores concretos a las variables en lugar de leerlos desde la consola. Prueba tus funciones aplicando valores a argumentos predecibles, analiza el código cuidadosamente, léelo en voz alta, ¿no? Entonces, separas un pedazo de código y lo probas con valores predefinidos. Si el error apareció recientemente y no había aparecido antes, analiza todos los caminos que has introducido en tu código. Uno de ellos puede tener la razón. Tómate un descanso, bebe una taza de café, toma tu perro, sal a caminar, lee un buen libro, incluso 2. Haz una llamada telefónica a tu mejor amigo. Te sorprenderá con frecuencia con lo que ayuda a esto. Sé optimista, eventualmente encontrarás el error, te lo prometemos. ¿Ya? Entonces, son diferentes consejos que puede haber. Bien, continuando con estos, tenemos lo que son las pruebas unitarias, que es un mayor de nivel de codificación. Existe una técnica de programación importante y ampliamente utilizada que tendrás que adoptar tarde o temprano. Ya cuando seas un programador senior, vas a ver lo que son las pruebas unitarias. El nombre puede ser un poco confuso, ya que no se trata de probar el software, sino también y sobre todo de cómo se escribe el código. Para resumir la historia, las pruebas unitarias asumen que las pruebas son parte inseparable del código y la preparación de datos de pruebas es una parte inseparable de la codificación. Esto significa que cuando escribes una función o un conjunto de funciones cooperativas, también estás obligado a crear un conjunto de datos para probar, para los cuales el comportamiento de tu código es predecible y conocido. Además, debes equiparar tu código con una interfaz que pueda ser utilizada por un entorno de pruebas automatizado. En este enfoque, cualquier enmienda realizada al código, incluso la menos significativa, debe ir seguida de la ejecución de todas las pruebas unitarias que acompañan el código fuente. Entonces, las pruebas unitarias son el conjunto de datos de entrada y salida que debería dar tu código, y eso lo ejecutas
paralelamente a tu código. Para estandarizar este enfoque y facilitar su aplicación, Python proporciona un módulo llamado Unit Test. No vamos a discutirlo aquí, es un tema amplio y complejo, va más allá de lo que es el fundamento de Python. Por lo tanto, hemos preparado un curso y una ruta de certificación sorprendente. Independientemente de este tema, se llama Testing Esencial en Python. Ahora te invitamos a que participes. Nos vemos muy pronto. Entonces, Testing Esencial en Python te permite hacer pruebas unitarias de este código. Bien, vamos a leer el resumen de la sesión y algunas pruebas de la sesión. Resumen de la sesión. En Python existe una distinción entre dos tipos de errores: error de sintaxis, error de análisis, que ocurre cuando el analizador encuentra una sentencia de código que no es correcta. Por ejemplo, intenta ejecutar esta línea, pues va a dar un error porque no hay comilla de cierre. Provocará un error, syntax error, y da como resultado el siguiente o similar mensaje en nuestra consola. Presta atención a la flecha que indica el lugar donde el analizador de Python ha tenido problemas. En este caso, la doble comilla es la falta. ¿Lo notaste? Sí. Tenemos excepciones y ocurren incluso cuando la sentencia de operación es sintácticamente correcta. Estos son errores que se detectan durante la ejecución, cuando tu código da como resultado un error que no es incondicionalmente fatal. Por ejemplo, intentamos ejecutar esta línea 1 sobre 0 y no va a dar una excepción 0 division error. Da como resultado el siguiente o un mensaje similar. Y aquí nos muestra que es división por 0, ¿no? Presta atención a la línea última del mensaje, en realidad te dice qué ocurrió. Existen muchos diferentes tipos de excepciones, como 0 división error, name error, type error y otras más. Y esta parte del mensaje te informará qué tipo de excepción se ha generado. Las líneas anteriores muestran el contexto en el que se ha ocurrido la excepción. Puedes capturar y manejar excepciones utilizando el bloque try_except. Por lo tanto, si tienes una sospecha de que cualquier fragmento de código en particular puede generar una excepción, puedes escribir el código que se manejará con elegancia y no interrumpirá el programa. Observa este ejemplo. Tenemos try para dividir un número entre 2 y puede haber una excepción que el valor sea un número no válido. El código anterior pide a un usuario que ingrese un valor hasta que el valor ingresado sea un número entero válido. Si el usuario ingresa un valor que no puede convertir ahí, el programa imprimirá a la consola advertencia: el valor ingresado no es un número válido, intenta de nuevo. Y pide al usuario que ingrese un valor nuevamente. Veamos qué sucede en este caso. El programa ejecuta el bucle while, entra al bloque try, se ejecuta, el usuario ingresa el valor incorrecto, por ejemplo, hola, se genera una excepción y el resto del bloque try se omite, es decir, no va a hacer esta división, porque no puede convertir este a valor entero, porque hola no es un número para convertirlo. El bloque salta al bloque except, lo ejecuta y luego se sigue el código que se encuentra en el bloque try except. Si el usuario ingresa el valor correcto, no generará ninguna excepción y va a salir del bucle infinito porque tiene un break, ¿no? En este caso los exe no se ejecutan. Puedes manejar múltiples excepciones en tu código. Analiza este ejemplo. Tenemos aquí value error. Si pone, por ejemplo, una cadena, algo así, podemos 0 division, si es que acá pone un 0, y puede ser, si es que no sabe qué hacer, si es que puede ser otra excepción. Puedes utilizar varios bloques except durante tu sentencia try y especificar los nombres de las excepciones. Si se ejecutan algunos de los except, los otros se omitirán. Recuerda, puedes especificar una excepción integrada solo una vez. Además, no olvides que la excepción por defecto genérica, es decir, la que no se especifica nombre, debe ser colocada al final. Utiliza las excepciones más específicas primero y las últimas, las generales, al último. También puedes especificar y manejar múltiples excepciones integradas dentro de un bloque except, ¿no? Puedes hacer así para value error o zero division, puedes hacerlo. No le haga mucho sentido porque tu mensaje va a decir o ha pasado esto o este otro. Mejor que tu mensaje diga, como en este caso, ha pasado esto o ha pasado este otro solo una vez con la excepción, pero se puede utilizar también un grupo de excepciones si es que se prefiere así. Algunas de las excepciones integradas más útiles de Python son zero division, value error, type error, attribute error,
Syntax error. Una sección más, en nuestra opinión, que merece su atención es la sección Keyboard Interrupt Error, que se genera cuando el usuario presiona la tecla de interrupción Control C o eliminar esta ejecución del código anterior y presiona la combinación de teclas para ver qué sucede, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nosotros hacemos un Control C, aquí Control C, no está ejecutando, en este caso no está haciendo lo que quiero, ¿no? Más bien me está dando otra cosa. Ahí me dijo el Keyboard Interrupt Error, ¿no? Ya, bien. Para tener información de la sección integral del Python, pues aquí tenemos una guía oficial de excepciones que hay, ¿no? Qué excepciones hay, cómo se construyen. También vos podés crear una excepción según un usuario que ponga, y tenemos aquí index error, key error, módulo no fue un error, etc. Por último y no menos importante, debes recordar cómo probar y depurar tu código. Utiliza técnicas de depuración como depuración de impresión si es posible. Pide a alguien que lea tu código y te ayude a encontrar errores o mejorarlo. Intenta aislar el problema del código si es problemático y susceptible a errores. Prueba tus funciones aplicando valores de argumentos predecibles. Intenta manejar las situaciones en las que alguien ingresa valores incorrectos. Comenta las partes del código que ocultan el problema. Finalmente toma descanso y vuelve a tu código después de un tiempo con un par de ojos nuevos, ¿no? Acá tenemos una prueba. ¿Cuál es la siguiente salida del programa si el usuario ingresa 0? Value va a ser 0 entre 0 es infinito. Yo creo que va a ser bool, pero puede ser 0 division. Entrada errónea, dice, ¿no? Entonces 0 division, sí. La he considerado esa. ¿Cuál es la siguiente salida del programa si el usuario ingresa 0? Aquí va a darte un error y todo, ¿no? Generar una excepción y error, ¿no? Ya. Y bien, esto sería, y acá ya hay que hacer ¿no? La prueba final del módulo. Son 22 preguntas, 70% para limitar, tiene un número ilimitado de intentos, no tiene límite. Bien, gracias jóvenes, con eso acabamos el curso de Python, espero les haya servido. Después por el grupo de WhatsApp se le va a indicar cómo continuar con el fundamento de Python 2. Para mí ha sido un gusto poder enseñarles este lenguaje de programación que me gusta tanto, que para mí es sencillo y es productivo, se puede ganar dinero utilizando Python, y espero que les sirva también a ustedes y que bueno, sigan en su camino de aprendizaje de programación y de Python. Van a disculpar que haya tenido un poco de interrupciones en la última parte por esta transición de las autoridades, pero me alegra poder haber acabado el curso. Hasta luego, jóvenes.